¿Qué es esto del golpe de calor? O sea, ya sabemos que pues la sensación térmica y todo pues es a veces desagradable, pero ya para que afecte nuestra economía, o sea, el hecho de tener afección y que haya un desbalance en nuestra economía, ¿por qué se da o qué es esto del golpe de calor? Pues es un incremento súbito de la temperatura. Actualmente se reporta hasta más de 40 grados tomados vía rectal. Okay. Y bueno, en los niños. Y sobre todo los niños son los más susceptibles, precisamente porque estos mecanismos de termorregulación son inmaduros. Okay. Tienen una superficie corporal mayor respecto a lo del adulto, sobre todo la proporción de la cabeza respecto al cuerpo. Y además de estos mecanismos que son pues inmaduros, tienden a tener pérdidas insensibles, o sea, la sudoración es aún menor respecto a un adulto. O sea que el niño puede deshidratarse más fácil que un adulto. Exactamente. Y pueden tener manifestaciones inicialmente como náuseas, vómitos. Sí, y que se lo atribuimos a alguna otra cosa. Sí, algo que comió, por ejemplo. Algo que comió, exacto. Y ya después empezar con manifestaciones neurológicas como dolor de cabeza, irritabilidad, convulsiones o somnolencia, no estar muy adormilado. ¿Y cuál es la diferencia entre un golpe de calor externo, vamos a llamarle así, y una hipertermia, o sea, una calentura que le dé al niño por alguna infección? Pues el mecanismo que lo genera es diferente. Por ejemplo, una fiebre una hipertermia por algún proceso infeccioso, pues lo genera siempre una causa infecciosa de base. Y un golpe de calor, pues es esta exposición súbita a temperaturas altas, pero el niño previamente sano, sin algo infeccioso de base. Sin algún síntoma, por decirlo así, en cuestión gastrointestinal respiratoria. Exactamente. Sí, eso es importante. ¿Cuántas veces no hemos visto a mamás que se bajan por algún mandado, lo que sea, del coche y dejan al bebé dentro del coche con las ventanas cerradas y cosas claro. Y no solamente, bueno, al bebé, algún animalito, algo por el estilo, que creo que es importante señalar. Muy buenos días, bienvenidos a todos a una emisión más de Salud para Todos, Radio Online. Los saluda su servidor, el doctor Jaime Kleiman, médico ginecobstetra, que tengo mi base aquí en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Lomas. De hecho, yo hice mi residencia aquí en el Hospital Español. Y bueno, pues tengo estudios de maestría en ciencias médicas y perito en ginecología y obstetricia. Y bueno, pues estamos aquí nuevamente con ustedes, transmitiendo desde el Colegio de Ginecólogos y Obstetras del Hospital Español. Cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro, que es muy importante mencionarlo. Claro. Y les presento a mis coconductores, a mi mano derecha, el doctor Ernesto Santillán Barrera. Servidor y amigo para ustedes. Les leo su currículum, que nos va a llevar todo el programa, pero no. Y el doctor Ernesto Santillán Ortiz, ¿qué tal? Mucho gusto, muy buen día. Y contamos con la presencia de la doctora Ingrid Castillo Razo, que es especialista en gastropediatría. El día de hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes. El primero, que es un tema candente, por el calor. Vamos a hablar sobre el golpe de calor, algo que pues es un tema pues más que actual, ¿no? Ahora sí que lo agarramos calientito. Sí, lo estamos viviendo. Y lo estamos viviendo y vamos a ver qué repercusiones tiene estas altas temperaturas, cómo nos puede afectar, cómo podemos evitar tener algún problema, porque de hecho ha habido muertes en el país. Sí, puede ocasionar la muerte. Entonces eso yo creo que es muy importante, pues que nuestros radioescuchas estén al tanto
de qué hacer, de qué no hacer, que también es muy importante. Claro. Y el segundo tema, vamos a hablar sobre dolor de espalda, que es otro tema también muy, muy importante, que es un tema muy controversial, inclusive en el sector salud, por aquello de las incapacidades y cosas de esas. Claro. Cobra una relevancia muy importante, porque además algunas veces pues estos dolores de espalda son de difícil, más que de difícil diagnóstico, o sea, difícil diagnóstico, gracias. Abordaje, esa es la palabra. Entonces, para esto, pues los especialistas nos van a hacer el favor de hablar. Bueno, pues déjenme presentarles el doctor Ernesto Santillán Barrera. Es médico especialista, cirujano, traumatólogo y ortopedista, con subespecialidad en cirugía de columna y cadera realizada en España, y en ortopedia y traumatología pediátrica, máster en reumatología y osteoporosis, actual miembro activo de la Sociedad Mexicana de Ortopedia y Traumatología y Reumatología, con múltiples cursos de especialidad y subespecialidad nacional y en el extranjero, más publicaciones nacionales e internacionales, investigación y enseñanza médica. Actual miembro activo en las guías de práctica clínica para el manejo, que de hecho de ahí se toman preguntas para el ENARM, para el examen de especialistas de las residencias. Manejo dolor y uso de viscosuplementación. La dirección del consultorio es Torre de Antonino Fernández, 9º piso, consultorio 904, Hospital Español. Y los teléfonos van a pasar acá abajo. Doctor Ernesto Santillán Ortiz, licenciatura médica en la Universidad de Anáhuac, Plantel México Norte, con examen Ceneval, egreso sobresaliente, médico interno de pregrado en el Hospital Star Médica en el 2014, su servicio social lo hizo en el Estado de México, en Atlacomulco, médico adjunto al consultorio particular en el Hospital Español en la Ciudad de México, en la nueva torre de consultorios, en el 9º piso, consultorio 904A. Médico de guardia en la clínica NUR, Interlomas. Estás en la NUR, mira. Médico cirujano del Hospital Militar en especialidades médicas en mayo del 2019, médico de guardia del Hospital San Angelín, Chapultepec, médico general del Hospital Materno Infantil de Chalco, o sea, ¿y los domingos? Por eso no asiste a casa. Por eso no asiste, ¿verdad? Sí. Sí, ¿a qué horas vas a la? Médico adscrito. Médico diálisis Hospital Español en enero del 20. Entonces, si me permiten, yo creo que vamos primero, como dijo el descuartizador, vámonos por partes. No hay más. Vamos a hablar primero sobre el golpe de calor. Ingrid, ¿qué es esto del golpe de calor? O sea, ya sabemos que pues la sensación térmica y todo pues es a veces desagradable, pero ya para que afecte nuestra economía, o sea, el hecho de tener afección y que haya un desbalance en nuestra economía, ¿por qué se da o qué es esto del golpe de calor? Pues es un incremento súbito de la temperatura. Actualmente se reporta hasta más de 40 grados tomados vía rectal. Okay. Y bueno, en los niños. Y sobre todo los niños son los más susceptibles, precisamente porque estos mecanismos de termorregulación son inmaduros. Okay. Tienen una superficie corporal mayor respecto a lo del adulto, sobre todo la proporción de la cabeza respecto al cuerpo. Y además de estos mecanismos que son pues inmaduros, tienden a tener pérdidas insensibles, o sea, la sudoración es aún menor respecto a un adulto. O sea que el niño puede deshidratarse más fácil que un adulto. Exactamente.
y pueden tener manifestaciones inicialmente como náuseas, vómitos. Sí, y que se lo atribuimos a alguna otra cosa. Sí, algo que comió, por ejemplo. Algo que comió, exacto. Y ya después empezar con manifestaciones neurológicas como dolor de cabeza, hasta convulsión, irritabilidad, convulsiones o somnolencia, ¿no? Estar muy adormido. ¿Y cuál es la diferencia entre un golpe de calor externo, vamos a llamarle así, y una hipertermia, o sea, una calentura que le dé al niño por alguna infección? Pues el mecanismo que lo genera es diferente. Por ejemplo, una fiebre una hipertermia por algún proceso infeccioso, pues lo genera siempre una causa infecciosa de base. Y un golpe de calor, pues es esta exposición súbita a temperaturas altas, pero el niño previamente sano, sin algo infeccioso de base. Sin algún síntoma, por decirlo así, en cuestión gastrointestinal, respiratoria. Exactamente. Sí, eso es importante. ¿Cuántas veces no hemos visto a mamás que se bajan por algún mandado, lo que sea, del coche y dejan al bebé dentro del coche con las ventanas cerradas y cosas sí, claro. Y no solamente, bueno, al bebé, algún animalito, algo por el estilo, que creo que es importante señalar. Claro. Esto es de gran interés y vamos a ceder la palabra a Ingrid para manejarlo inicialmente desde el punto de vista de edad pediátrica y posteriormente en el adulto. Claro. El motivo de este medio de comunicación o canal que actualmente presides es súper importante porque siempre lo hemos señalado aquí, es generar la reflexión en la sociedad y en las personas que obvio nos están escuchando con temas diversos de medicina y dar pequeños tips. El golpe de calor como tal es una condición que pone en riesgo la vida y aquí siempre le hemos dado el enfoque de las características biológicas, psicológicas y sociales. Para nosotros es muy desagradable porque no es un medio de comunicación para dar noticias amarillistas, pero como el que no se tenga un conocimiento vuelve una cuestión lógica e ilógica. El día de ayer se transmitió la noticia de una familia que por la desesperación de tener tanto calor se metió al automóvil, encendió lógicamente el aire acondicionado, pero para que este funcione, y por eso es la importancia de tener conocimiento, pues el automóvil debe de estar encendido y lógicamente el motor es de una combustión interna. ¿Qué fue lo que sucedió? Por los altos niveles de monóxido de carbono, ocasionó la muerte de esta familia por en un momento dado no saber llevar adecuadamente lo que hubiera sido un golpe de calor, que hubiera sido desde el punto de vista tal vez precoz y sencillito, tomar un periódico o algo, un abanico, o estarse bañando, colocarse lienzos de agua normal o tibia, ¿sí? Para que no condicionara un cambio de temperatura brusco y soportar las altas temperaturas que actualmente tenemos. Vamos a volver nuevamente en las manifestaciones pediátricas, porque lógicamente el niño tiene, independientemente de sus aparatos y sistemas inmaduros, el poder de comunicarse adecuadamente también es desde el punto de vista práctico y regular. No es como en el adulto que puede decir, oh, doctor, yo tengo mucho calor, ¿qué puedo hacer? Etcétera, etcétera. Pero las manifestaciones en los niños son sumamente diversas y por eso, por favor, tomen mucha atención de lo que ahora nos va a señalar Ingrid. No, y además, haciendo un paréntesis de lo que acabas de decir, la intoxicación por monóxido de carbono es prácticamente insensible, o sea, sí, no claro. se da uno cuenta, se duerme uno y adiós. Sí, claro. Y adiós, y así, desgraciadamente, porque pues uno puede decir, no, a mí no me va a pasar eso, yo voy a hacer lo mismo, y cuando me empiece a sentir así, voy a pagarlo. Y no, desgraciadamente, esa intoxicación, que es un accidente, y fue un accidente, pues prácticamente fue porque es insensible. La gente cuando se intoxica con monóxido de carbono se duerme. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y de repente se apaga como velita y adiós. Pero bueno, este es un paréntesis, pero vamos a hablar un poquito del golpe de calor en el niño. En el niño. Claro.
Pues dentro de las manifestaciones inicialmente empieza la irritabilidad, son casi siempre manifestaciones neurológicas y después empiezan con náuseas, vómitos, o sea, algunas otras manifestaciones gastrointestinales, y si esta deshidratación continúa sin una adecuada hidratación, inician las manifestaciones más severas como somnolencia, incluso llega a tener convulsiones hasta llegar al coma y posteriormente la muerte. Entonces sí es algo muy, muy importante. ¿Y las mamás cómo se pueden dar cuenta de que el bebé está deshidratado o está...? Obviamente, pues, tocar al bebé, ¿no? Y sí, sentir la temperatura, que eso es algo muy importante. Pero otro de los datos de deshidratación, pues, es ver la disminución, por ejemplo, en la orina, ¿no? Entonces, cada mamá conoce perfectamente a su bebé, conoce cuántos pañales al día utiliza. Sí, está demandando. Y cuando empieza a disminuir esta cantidad de pañales de orina, pues eso inicialmente ya también puede ser un dato como pivote para darnos cuenta de que ese niño está bien hidratado. Además de la rubicundez, del aumento de la temperatura externa y de las demás manifestaciones. Y que los niños lloran y no tienen lágrimas. Así es, también. Fíjate, eso es, lloran y no tienen lágrimas. Sí. Y otras manifestaciones, por ejemplo, la clásica, la mollerita, la que conocemos, empieza a estar hundida. La fontanela. Ajá, exacto, la mollera. Así es. ¿Y cómo está la piel está seca y ya después empieza a estar un poco hasta como elástica, se llega a poner como levantadita de tanto de que ya no tiene agua, y ese también es otro signo característico. Es muy interesante lo que acabas de señalar, porque para las personas que nos están escuchando, la edad pediátrica lógicamente obedece a varios periodos de edad. Normalmente nosotros hablamos de un lactante menor, aquel niño o bebé que cursa desde el recién nacido hasta el primer año de vida. El lactante mayor es del primer año de vida hasta los 2 años. De ahí nos pasamos a la etapa o no de guardería o etapa preescolar, la etapa escolar, la etapa del puber y del adolescente. Lógicamente, aquí la variable pues es la edad, y como bien está señalando la doctora Ingrid, pues no es lo mismo las manifestaciones en un lactante menor que en un lactante mayor, que lógicamente, y esto a mí siempre me ha gustado, y esperemos después tocar el tema, de que no es lo mismo la medicina socializada que socializar la medicina. Porque me pongo a pensar en toda la gente que actualmente está por X o Z motivos en calidad de desempleado y actualmente está teniendo su ingreso en la economía informal, y que cuántas de esas mujeres salen a la calle con sus niños y que técnicamente ahora que se está dando esto del golpe de calor, los dejan, y no lo digo despectivamente, en una silla o en una caja de cartón, mientras ellas están laborando, y técnicamente es muy importante en esta época estar al pendiente de los niños, porque volvemos a insistir, una de las manifestaciones es de que el niño se vuelve inactivo, somnoliento, y lógicamente no va a dar una manifestación de urgencia o alarma en su madre principalmente, ¿sí? Para que en un momento cuando regrese vea que el niño ya se encuentra en unas condiciones que pueden caer de extrema urgencia. Los servicios de salud actualmente están sobresaturados y lamentablemente, como dice el dicho, no falta un roto para un descosido, y actualmente con estas situaciones de golpe de calor en la edad pediátrica puede ser demandante más el servicio de urgencias pediátricas si no se maneja adecuadamente. Claro. Algunas de las características para saber cómo se debe de hidratar adecuadamente, porque no podemos caer también en superflujos de decir, denles el Pedialite o el Power Rub o esto y el otro. No. ¿Cuáles son los condicionamientos de hidratación para los niños en sus diferentes etapas? Y fíjate que algo muy importante que acabas de anotar, es muy probable que esta madre que pues tiene que salir a la calle y que deja a su niño en una caja de cartón y todo, no esté viendo este programa. Claro. ¿Qué recomendaríamos o cuál sería tu recomendación?
pues para la gente que sí nos ve, cuando se tope con un caso como este, de que, bueno, pues yo pues conozco, sé de una persona que pues, hace justamente esto. Claro. ¿Qué es lo que recomendarías o cómo le recomendarías que se manejara esta situación? Técnicamente, aquí uno de los motivos o funciones del programa, y lo hemos señalado en otros temas, es el ejemplo de la piedra en el estanque. La piedra en el estanque es generar el conocimiento en ustedes, la reflexión, y que a través de ustedes se generen, como la piedra en el estanque, distintas ondas que en realidad son distintas perspectivas de aplicación para sus vecinos, sus familiares, sus cercanos, etcétera, etcétera. Actualmente nosotros, aunque no lo quieran creer, y es un motivo, insisto, de la medicina social, nosotros nos enfocamos a distintos tipos de características de la población, y cuando vemos a estas personas que generalmente se dedican, y no lo digo despectivamente, al ambulantaje o al comercio informal, generalmente en un 70-80% está dado por mujeres. Y técnicamente ellas, como actualmente estamos condicionando muchos efectos a nivel social por las políticas públicas que no vamos a ahondar, sí, se tienen que llevar a sus niños a trabajar y de una o de otra forma o los dejan en una sillita a su lado o en cajas de cartón o hasta en tinas mal acondicionadas. Entonces, ¿cuál es la circunstancia? Que si yo volteo y empiezo a atender a una persona por los productos que yo estoy vendiendo, si eso me puede llevar de 10 a 15 minutos, es un tiempo muy importante, porque si el niño no está perfectamente bien hidratado, y por eso volvemos a insistir en que la educación es muy importante, porque ¿cuántos de nuestros niños sí están acostumbrados a beber agua natural? Enséñenle. ¿Por qué? Porque normalmente siempre están acostumbrados a beber el refresco, y el refresco en estas condiciones de golpe de calor no es lo más adecuado. Es el agua natural. Y lógicamente tampoco me voy a aventar ahorita un garrafón de agua, y lógicamente en todo el día ya no voy a beber agua. Si quisieras ahondar en lo que es la periodicidad de la hidratación en el infante. Y no nada más, antes de que empiece, también, o sea, el hecho de la lactancia también se puede ver influenciado por en el caso de las madres, disminuye la lactancia, exactamente. Disminuye la cantidad y la calidad de la leche, precisamente por eso es la mamá, en vez de dar leche, está sudando. Sí, de acuerdo. Sí, porque aquí también, antes ya de que comience y todo, hay dos situaciones también importantes. Ver los tipos por los que puede surgir la situación del golpe de calor. Uno, que precisamente es la exposición a las temperaturas altas, que te pueden condicionar que tú llegues a temperaturas mayores de 40 grados, y exactamente también la situación de la actividad física deportiva, también en el caso de los niños, porque ahí son dos situaciones: la exposición, y súmale la actividad deportiva actualmente en cuestión de los colegios, en el recreo, todo este tipo de cosas, pues ya se sumaron dos factores importantes para que los niños sean más propensos a este tipo de padecimiento. Ahora sí, Ingrid. Ahora sí. Pues en cuanto a la hidratación de prevención, ya están bien establecidos los planes de acuerdo a la OMS. El plan A, que es como seguramente muy bien conocido, es de prevención. Y ese ya tiene bien establecido que menores de 10 kilos deben de tomar mínimo 75 mililitros, lo que equivale a 2 onzas y media de, bueno, en este caso podría ser de una solución de hidratación oral, y más de 10 kilos, 150 mililitros, que equivaldría a 5 onzas. Eso es como lo básico, pero independientemente de este plan de hidratación, tenemos que mantener una adecuada hidratación con agua simple, porque actualmente desde edades muy tempranas están acostumbrados a tomar bebidas con azúcar, como jugos, Jumex o cualquiera de estas marcas, y refrescos. Entonces, esto, lejos de causar o de lograr una hidratación, al contrario, los va a deshidratar más, porque el azúcar va a jalar más agua y puede exacerbar. Si llegara a tener el niño náusea o vómito, incluso diarrea, va a causar más deshidratación. ¿Y cuántas veces no hemos visto mamás
que estando el bebé irritable o está molesto, en vez de hidratarlo, bueno, le da un tecito, té estrella o ¿cómo se llama? De anís para los cólicos, porque piensa que tiene cólicos. De El los niño no te gasecitos. dice, tengo calor. ¿no? Claro. Claro. Sí. Piensa, no, tiene cólico, entonces le da té de anís, ¿qué piensas de eso, No, Ingrid? para nada. No se recomienda ningún tecito en menores de 2 años para empezar. Es Está que indicado. creo que es importante Sí, claro. tomarlo en No, cuenta es muy porque importante porque insistimos, y esto es a propósito de otros programas Bueno. y de sus comentarios. Nosotros tratamos de establecer temas médicos importantes desde un punto de vista coloquial, para que sea entendible para todos. Y lo que tú estás señalando sí es, insisto, de suma importancia, porque en ocasiones en medicina hay un principio que nos dice: las enfermedades y los padecimientos y las quejas son unas, pero el manejar complicaciones es otro aspecto. Y las complicaciones van de la mano porque no le dimos la importancia adecuada a un padecimiento, a un síntoma, a un signo, y pensamos que se iba a solucionar por sí solo. Y esto no es así, como lo que acabas de señalar. En el manejo, y fue una situación que hoy no pensamos tratar tan a fondo, y a lo mejor da pie para otro tipo de programa, pero definitivamente, y aprovechando que está aquí un especialista en edad pediátrica, lo más importante son los niños, porque el adulto también es importante, no decimos que no, pero el adulto, por su poder de comunicación, es más fácil que pueda expresar algo que está sintiendo anormal, y en el caso del niño, lamentablemente, y lo tocó Ernesto, es muy interesante ver si el golpe de calor va a ser, ojo, por un aumento en la temperatura, pero que estamos en un interior, a que el golpe de la temperatura es directamente en el medio ambiente, que nos expone más a los rayos del sol directos, que en un momento no podemos eliminar lo que en medicina se llaman pérdidas insensibles, vulgo sudor, y que estamos manejándonos los extremos en los niños. Niños que hacen mucho ejercicio y niños que no hacen ejercicio. Si nos vemos expuestos a estas altas temperaturas en un niño que está haciendo ejercicio al aire libre, como se dice vulgarmente, en forma exhaustiva o extrema, y no está teniendo los adecuados aportes de hidratación, lógicamente se pueden presentar complicaciones en mayor o en menor grado. Y para eso, ¿qué puedes opinar del ejercicio y con este golpe de calor? Pues ahorita mantener el ejercicio dentro o en lugares de preferencia con algún tipo de techo, usar de preferencia también el tema de la fotoprotección, que es algo muy importante que también tenemos que mencionar, y ropa que sea de preferencia con algún tipo de protección, con UV, para de alguna forma protegernos y disminuir esta cantidad de pérdidas insensibles. Pérdidas insensibles me refiero a esta sudoración que se genera secundario al exceso de calor. Y pues sí, evitar estar en lugares al aire libre por el momento, sobre todo en las horas donde hay mayor cantidad de temperatura, que eso es a mediodía hasta las 4 o 5 de la tarde, depende en donde nos encontremos, pero en ese periodo es cuando las temperaturas están más altas. Nuevamente con ustedes, seguimos con el programa. Una disculpa por Falla técnica. falla técnica, que bueno, pues eso pasa cuando tenemos programas en vivo. En vivo. Y bueno, estamos tratando lo del golpe de calor. Justamente estábamos platicando sobre pues la vestimenta que deben de tener los niños. Estábamos platicando de pues cuántas veces no hemos visto a los niños en el bambineto con su mameluco y hasta con guantes y gorrito y calcetines y con un calor de arriba de 30 y tantos grados. Sí, de acuerdo. Entonces, yo creo que debemos de hacer énfasis en este tipo de cosas, en la vestimenta. Tú lo acabas de decir perfectamente bien.
Lo de los rayos UV, que también es muy importante, no tanto por el golpe de calor, sino que ya hemos visto en dermatología, pues cáncer de piel. Hay que recordar que el órgano más grande de nuestro cuerpo es la piel. De la piel. Y pues tenemos que cuidarla también. Y cuidarla desde la etapa de bebés, niños, hasta adultos mayores. Sí, de acuerdo. El uso de cremas, alguna situación que puedas manejar para con los niños. Hay cremas hidratantes o cremas más oleosas, etcétera, etcétera. Pues se recomiendan en general cualquier tipo de bloqueador de pantalla de 50 con 50 es más que suficiente. Por el tipo de aplicación es un poco más fácil en spray respecto a la crema, porque pues precisamente el niño empieza a sudar y empieza a ponerse pues blanco y puede irritarse los ojos. Entonces yo creo que un método de spray es un adecuado. Si no se puede, el que sea, aunque sea de tipo crema, pero que sea con un filtro solar de 50 y de preferencia que sea mineral, es como el que más se recomienda, sobre todo en niños menores de 1 año, porque también hay un mito como que no, es que está muy chiquito el niño, ¿cómo le voy a poner? Sí se puede poner desde el mes de vida en adelante, aunque puede no esté expuesto al sol, sí, aunque esté en la casa. En la casa, exactamente. Y niños de adultos también. Sí, claro. Y de esos cremas y todo, debe decir 50 y luego el signo de más. Así es. Sí, así es. Porque pues hemos visto que hay se venden bloqueadores que dicen que son del 100, sí, cuando claro. realmente Sí, no son claro. del 100, ¿sí? Cuando usted vea un bloqueador en la tienda que dice 50 y signo positivo, esos son los buenos. Así es. De la marca, pues no hablamos marcas, de la marca que sea, pero justamente ese tipo de cosas, ¿no? Que no se vayan con la finta de que es del 100%, porque no existe, ¿no? Claro. No, Claro. Y Sí, iríamos contra eso es natura, importante. porque también ni muy, ni tan. Es muy interesante porque hasta ahora que vivimos una época de redes sociales y que por ahí circula un meme que no lo digo, insisto, despectivamente, de un personaje que es grotesco con una máscara como si fuera del sol, que dicen ahora el sol se está poniendo feo, ¿sí? Y que lógicamente está circulando por todos los medios. No podemos caer en esas situaciones porque le dijéramos, son chistoretadas. Hay personas que hasta nos dicen, doctor, para esto del golpe de calor, sería importante de que le inflara una alberquita a mi hijo y los dejara ahí para que estuvieran un poquito más frescos. Tomo hasta el comentario cuando me lo hicieron como tal. Sí, se sienten más frescos, pero no quiere decir que ese tipo de medidas en un momento haga que se suspenda la hidratación horaria o cada 2 horas, etcétera, o estar al pendiente de los niños. Porque lógicamente si esto lo vamos a exponer a temperatura ambiente, más va a tardar el tiempo en que se caliente el agua y lógicamente el niño ya no se va a sentir tan fresco. No. Y lo único que va a condicionar es un hasta caldo, la posibilidad Es un de caldo. quemaduras solares. Claro. ¿Sí? Tenemos algunas preguntas, Ernesto. Sí, tenemos aquí preguntas de nuestro querido auditorio. La primera dice, doctores, si se tiene diarrea, ¿es también por el calor o por alguna descomposición de alimentos? Pues podrían ser por ambas cosas, pero yo creo que principalmente por la descomposición de los alimentos. Ahorita los alimentos, precisamente por esta cantidad de calor tan intensa que hace, tenemos que prepararlos, dejarlos enfriar y después inmediatamente al refrigerador, porque la descomposición o la producción más bien bacteriana inicia desde... Bueno, hay artículos que incluso desde los 15, 10 minutos que se preparó el alimento, que ya está a temperatura ambiente, inicia la descomposición bacteriana. Entonces, inmediatamente que el alimento ya está a temperatura ambiente, ya se puede meter al refrigerador, precisamente para evitar esta presencia de diarreas, que sí pueden ser
por toxinas que están presentes o que secretan en las bacterias. Muy bien. Gracias, Susi, por tu pregunta. ¿Tenemos más? Sí, doctores, en la escuela están sacando a los niños para deportes. ¿Eso sí es recomendable? Saludos y gracias. Atentamente, Pati. Técnicamente se puede realizar, pero lamentablemente no hay que olvidar que, como dijera Cristina Pacheco, nos tocó vivir en este país y no hacemos publicidad malsana de su programa de Mochila al Hombro, porque ¿qué es lo que sucedió en el colegio Williams? Hace tiempo relativamente corto. Hubo un incidente que condicionó que un niño, aparentemente, que estaba en clase de natación, perdiera la vida. Y supuestamente había personas ahí que en un momento deberían de haber estado y que no estuvieron, o que sí fue o no fue. Lamentablemente volvemos a insistir, si los niños van a salir a educación o práctica deportiva, que eso en la actualidad, a como se maneja la Secretaría de Educación Pública, queda en tela de juicio, debe de haber una persona responsable al pendiente de los educandos y ver hasta qué grado puede en tiempo desarrollar un niño actividad física en cuestión de severidad o no. En la antigüedad, ¿qué se daba en las escuelas? Vamos a hacer un poco de movimientos de gimnasia, se les daba un balón, ya sea de soccer, de voleibol o de básquetbol, y técnicamente muchas veces le dábamos la espalda a los niños y técnicamente ya no lo supervisábamos. El ejercicio bien supervisado y actualmente de lo rescatable del deporte profesional hay que tomarlo en consideración. El niño debe de estar al pendiente de una fuente de agua para que se hidrate antes de realizar el ejercicio, durante el ejercicio y posterior al ejercicio. Porque si técnicamente la persona que ahorita nos está escuchando y que dijéramos abiertamente, sí, los niños pueden hacer deporte sin ninguna complicación, puede ser un comentario totalmente lascivo, porque lógicamente nosotros no estamos al pendiente de esos niños. Y hacer ese tipo de comentarios abiertos puede condicionar indisciplinas que en un momento, insisto, en México somos muy dados siempre a las malas noticias y no queremos ya manejar más malas noticias. Si se puede evitar el que se expongan al sol, porque es la otra cuestión de caer en el tema que hablábamos de la medicina socializada o socializar la medicina o hasta la educación. En muchos planteles educativos no hay ni siquiera agua potable o los famosos bebederos que antes teníamos en el plantel, y muchas veces tan solo las mamás, que son las que les preparan el lunch a los niños, normalmente no los acompañan en la actualidad de agua, no digo simple porque no es simple el agua natural, de condiciones normales. ¿Sí? ¿No? ¿Y cuántas veces les preparan el lunch y el niño deja la mochila con el lunch al rayo y se descompone? Claro. Digo, ese tipo de cosas pueden pasar. No, sí, totalmente de acuerdo. Que es por otro tipo de causas. Claro. Lo que está señalando ahorita Ernesto y Jaime, Ingrid, en fin, es muy interesante. Esta época de calor, así como en invierno, es muy propicia para las enfermedades de vía respiratoria, ya sea por bacterias, hongos, virus, etcétera, etcétera. En estas temporadas de temperatura alta, los padecimientos gastrointestinales están a la orden del día. Y no hay que olvidar, porque son, entre comillas, cuadros bizarros, que se presentara un golpe de calor, ojo, para fines prácticos, es como si se cerraran los poros de la piel y no pudiéramos en un momento dado con el sudor, porque esa es otra de las funciones del sudor, entre muchas, que nosotros tengamos una sensación de frialdad en la piel. Se cierran y entonces la temperatura se queda guardada en nuestro cuerpo. Y aparte la deshidratación por un fenómeno de diarrea, por alguna alteración gastrointestinal, pues entonces estamos haciendo un caldo de cultivo muy fabuloso
para que en un momento se demanden los servicios de urgencias médicas. Claro. Adelante, Ernesto. Tenemos igual otros comentarios. Una felicitación, felicidades a la excelente mesa. Acá en Tampico estamos a 45 grados y subiendo. Saludos, Carolina. Vaporcito, bueno. Sí. Unas jaivas ahí sobre la plancha del auto y ya. Otras Cocidas. preguntas, doctores. ¿Qué recomiendan para la deshidratación y cómo me doy cuenta que un niño adulto está deshidratado? Bueno, ya ahorita se comentaron varios puntos de vista, los síntomas. Puedes Bueno, la hablar. nada más quiero deshidratación. comentar Ajá. algo aquí. Una cosa es la prevención y otra cosa ya es un niño con deshidratación. Entonces, la prevención, como ya lo hemos comentado, pues es de forma horaria o cada 2 horas, dependiendo, estar insistiendo, sobre todo en un niño menor de 2 años o preescolar, que la mayor parte de los niños no es una prioridad tomar agua, ellos prefieren jugar y hacer otras actividades. Entonces, uno como adulto es responsable y tiene que estar insistiendo con horario una adecuada hidratación. Eso es la prevención. Ya un niño con deshidratación, ya deberíamos de iniciar electrolitos, por ejemplo, para ¿Qué restablecer. es eso de electrolitos? Para que nos entienda Los la gente. electrolitos son sustancias que nos ayudan a, por ejemplo, a no tener dolor de cabeza, no tener como todas estas manifestaciones. Ya cuando empieza a haber una gran pérdida de sudoración o la diarrea, a través de esas sustancias del sudor, etcétera, se llegan a perder sales que jalan más agua, y cuando esta deshidratación empieza a ser más y más y más, se genera pues el dolor de cabeza, irritabilidad. ¿Qué opinas de estas fórmulas de la abuelita de que en 1 litro de agua se le echan 2 cucharadas de sal, cosas así? No, actualmente ya está como muy bien documentado que estas sustancias no ayudan a una adecuada ¿Verdad? hidratación. Debe de haber un No, sí. balance Sí, de acuerdo. en la cantidad de sales para llevar una adecuada hidratación. Por eso el suero Vidaoral, como el más conocido, y Y ahorita además otras es sustancias. económico realmente. Claro, y se puede dar hasta en los centros de salud de forma gratuita, y eso Más logra a una favor. adecuada hidratación. Qué bueno, qué bueno. Ujú. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. Tenemos otra pregunta más. Doctores, ¿la cerveza bien fría no ayuda a quitar la sed? Por acá en el norte del país hasta desabasto hay de agua. A todavía. ver, mi querido Ernesto, tú que Gracias eres y excelente. especialista. Atentamente, Carlos. A La ver, cerveza cumple varias funciones. Es nutritiva, es refrescante, te quita la sensación de sed, fomenta la sudoración, pero lamentablemente en exceso te puede generar también otro tipo de problemas, porque lógicamente Tiene alcohol, tienes el alcohol, empieza a tomar 2 Y el 3 alcohol cervezas, deshidrata. sí, claro, Sí. y lógicamente ocasiona un cuadro de deshidratación secundaria. Y lógicamente si estamos platicando, estamos solos, en ocasiones por ya el efecto del alcohol nos puede ocasionar un poco de somnolencia, y si no tenemos ahí una campanita de decir tilín, tilín, a ver, venga a ver a alguien, a mí aquí, estoy bien o estoy mal. Pero técnicamente son medidas prácticas y son del dominio popular, ¿no? claro, una Pero cerveza. Vamos, te Vamos. refresca y se acabó. Ah. Pero no es una medida, como bien acabas de señalar, práctica como para ya un cuadro como tal de golpe de calor. Sí, o sea, como para suplir obviamente la situación de lo del agua. Para hidratarte, pues obviamente no va a hacer así este tipo de cosas. Así es. Es tan interesante estos temas porque nos enseñan hasta a conocernos. Dijera Mafalda, y ahora no traigo un espejo de decir, ¿me conozco a mí mismo? Pues sí, creo que soy yo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, con estas temperaturas tan extremas que hemos tenido, las características de nuestro sudor es diferente. Porque cuando normalmente es desde el punto de vista práctico por ejercicio, el sudor más que nada es refrescante. Está con mayor cantidad de agua, vamos a llamarle, porque también no hay que olvidar las concentraciones de sales, como bien mencionaste, en el sudor. Actualmente, si se dan cuenta, el sudor que tenemos es un sudor que nos ocasiona una sensación como si estuviéramos pegajosos, Sí. ¿sí? Y lógicamente ese tipo de sudor Bueno, en ya no ocasiones. es tan fisiológico.
Eso es lo que nos indica que debemos de hidratarnos constantemente. Claro, Claro. exactamente. Por favor. Tenemos otra pregunta. 11, Doctores, 11:15. con nuestros viejitos, que es otra población, ¿qué cuidados debemos de tener? ¿Sería la misma? Gracias, Guadalupe. Sí, Sí. sí, claro. Aquí es muy interesante porque son los dos extremos de la vida. Un niño no puede en un momento dado ser susceptible a que pudiera tener un cuadro de deshidratación, independientemente de lo que es el golpe de calor, porque eso puede condicionar aspectos fatales. Actualmente en el adulto mayor, so pena del ámbito profesional en el cual nos desarrollemos, nosotros somos muy dados a medidas aparentemente prácticas que muchas veces se vuelve impráctico. ¿Y cuáles son estas? Yo, sin ser mi especialidad completamente la medicina interna, ¿cuántas veces por X o Z padecimiento indico para una buena práctica médica un check-up de laboratorio? Y es sorprendente porque en un 15 o 20% los pacientes que están arriba de los 65 o 70 años de edad tienen un cuadro de hiponatremia secundario. Por la situación de descompensación, porque se les ha dicho que la sal es mala, porque en un momento dado ocasiona hipertensión arterial, sin ponernos a pensar que cada paciente debe de ser individualizado en su tratamiento. Ahorita yo aquí tengo mi salero y digo, para que ya no haya o exista hipertensión, quiten el salero de todos los restaurantes. ¿Cuál es la circunstancia ahora con estos golpes de calor? Pacientes que tienen hiponatremia, falta de sal en el organismo, y todavía no se hidratan adecuadamente, las complicaciones pueden ser mayores. Y más en el adulto mayor, exactamente. Pues sí. ¿Tienes la última pregunta antes de irnos a corte? Ajá. ¿Qué hidratación recomiendan para las personas que hacemos ejercicio? Saludos y gracias. Atentamente, Lourdes. Más que nada quise de referir en el caso de, por ejemplo, bebidas con electrolitos, típicas en el mercado y todo esto, a comparación de Gatorade, Powerade, todo este tipo de sustancias, a comparación de agua pues natural. Ahí vuelvo a ser insistente, desde el punto de vista de medicina del deporte, es muy malo irnos a los extremos. Este tipo de bebidas, independientemente de la marca, nos invita a la reflexión de educación, porque si yo veo aquí esta taza, pues a lo mejor ustedes nada más alcanzan a ver los colores rojo, azul, etcétera, pero viene un eslogan que dice salud para todos. Si nosotros vamos a consumir algún tipo de sustancia energetizante, tenemos que ver las características en el contenido de sodio, potasio, citratos, etcétera, etcétera. Y hay otras que tienen taurina. Claro, ¿y cuál es la circunstancia? Actualmente para este golpe de calor, lo más recomendable es el agua natural, o como se dice vulgarmente, simple. Si se quiere como rutina para un deportista o atleta que ya tiene como tal bien concientizado el empleo de este tipo de bebidas, lo puede complementar con agua natural. Eso no hay vuelta de hoja. No es el tema de este programa. Además tiene agua y azúcar, que también es... Claro, porque hay diferentes tipos de deshidratación. Pues muy bien. Nos vamos a un corte y después del corte seguimos con el dolor de espalda. Pues sí, y vamos a... Listo. Tenemos familiares mayores a 60 años que pueden presentar enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, entre otras, dificultando su capacidad autónoma para realizar tareas de su vida cotidiana. Es importante cuidar de nuestros seres queridos acompañándolos en todo momento. DigitalMed es una empresa dedicada a brindar cuidados a domicilio con personal especializado y de confianza que te ayudará acompañando a esa persona especial. Nuestro equipo de enfermería está capacitado para aplicar cualquier tipo de vacuna, brindar medicamento y apoyo para sus actividades diarias. DigitalMed se compromete a tener un tratamiento integral para cada tipo de paciente.
Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ernesto Santillán, conductor del programa Salud para Todos. Dale like a esa campanita y por favor síguenos en Instagram, Facebook, Spotify, iTunes, YouTube, el programa número 1 de temas médicos día a día. Saludos.